tengo el placer de estar con tres personas que, como si leen el título, es más conceptos para pensar. Venir a un think tank y escuchar cosas en las que nosotros acordamos y aplaudir, a veces puede ser interesante, pero no permiten llegar a discusiones, y las discusiones a veces son buenas, más en este momento que necesitamos tener discusiones constructivas. Vamos a empezar con los tres oradores que tenemos en el escenario, después voy a hacer un cierre y después hay gente que va a presentar proyectos en respuesta de lo que vamos a hablar acá. Así que les pido por favor a los oradores que nos pongan incómodos, ¿okay? Que traten de plantear cuáles son la realidad, aunque sea dura, que nos dé posibilidad de empezar a hablar. Alberto va a empezar con poniéndole nombre al elefante en la habitación. No es nada personal contra nadie, es un concepto. Así que, Alberto. The Elephant in the Room. O sea, conocen la idea de que surgió en un cuento de un ruso en 1814, de un señor que visita un museo, se acuerda de cada objeto chiquitito, pero nunca vio el gran elefante embalsamado que había ahí. Y generalmente es un tema pesado que no sabemos cómo manejar y entonces caminamos alrededor y no vemos al elefante. Lo que pasa es que el elefante a la larga se enoja y entra a romper todo. Y yo creo que aquí se tocó de refilón, aquí y allá, pero el ausente, el elefante, es el judaísmo. El judaísmo está mudo. No nos dice qué piensa de la guerra. No hay líderes morales judíos contemporáneos. ¿Qué nos dice el judaísmo de la relación con el enemigo, con el otro, con sus familias? O sea, somos judíos, podemos hablar todo el día de antisemitismo, del otro, cómo presentar a Israel, no presentar a Israel, abrir el debate en nuestras instituciones, pero sí somos judíos huecos. ¿Qué sabemos del judaísmo? ¿Cuán alfabetización judía tienen nuestros miembros? Yo en los desayunos venía hablando de abrir las instituciones, a que la gente venga, haya distintas opiniones, pero sobre todo empieza a haber en muchos lados adultos, y adolescentes, etcétera, dice, pero ¿qué corno es el judaísmo? Como diría Milei, ¿qué carajo es el judaísmo? Y entonces, ¿dónde lo puede estudiar? No quiero ir a un rabino, soy un judío secular, soy un adulto universitario, puedo estudiar solo. Denme textos o provéame por Zoom, etcétera. Yo voy a reunir un grupo de amigos en mi casa y tendremos un programa una vez por mes que nos baja un texto para que lo discutamos. Y no necesito un guía, no necesito alguien que me diga qué quiere decir ese texto. Soy adulto, soy universitario, sé leer un texto. O sea, hay que proveer lo otro. Somos judíos huecos. Nos persiguen como judíos, los sentimos mal como judíos. ¿Qué hacemos como judíos? Y si yo les pregunto por qué son judíos, ¿qué es ser judío? Soy un goy y le preguntan, bueno, pero contame, ¿por qué sos judío? ¿Y porque nació un judío? ¿O porque un antisemita decide? Nunca hubo tanta vacío de saber judío como en esta generación. O sea, la generación de mi abuelo venía mamando los judíos. Muchos pasamos por escuelas judías y lo que nos enseñaron en la primaria hasta el bar mitzvah es lo único que sabemos del judaísmo. Después tenemos 80 años de vida y no hay pensamiento adulto judío que haya entrado en nuestra vida. O sea, yo creo, y quiero agregar esto, que combatan el elefante.
que hay que agregar, ponerle voz a ese judaísmo y dar una respuesta a la gente que dice, bueno, quiero ver qué es esto. Dame literatura, dame historia de estudio de textos, qué pensamiento hay. Gente puede poner una pregunta. El judaísmo sobre la guerra, ¿qué dice? Casi nada y bastante malo, porque está en la primera parte de la Biblia, cuando entramos y conquistamos Canaán y más o menos matamos a todo el mundo, o los reyes se peleaban con otros y hay que matar a todos. Lo único que se salva es una frase hermosa que tomaron los ecologistas israelíes. Cuando se sigue un ejército judío, sitia una ciudad, los árboles frutales que quedan afuera pueden comer el fruto, pero no romper el árbol, no cortar el árbol. Bueno, hoy día en los territorios se cortan árboles de olivo de los palestinos todos los días. Pero son religiosos, tienen kipá y todo. ¿Qué dice el judaísmo de convivir con otro? Todos saben que hay que cuidar al huérfano y a la viuda. ¿Qué dice antes? Esa misma frase de Deuteronomio. Al extranjero que mora entre vosotros, que Dios le dará también comida y ropa. Bueno, en Israel hay 9 millones, de los cuales 7 son judíos. Y hay otros que no contamos, pues no son ciudadanos de Israel, están ocupados, qué sé yo. Bueno, por lo menos eso tenemos que tener la fuerza de discutirlo. Hoy día no hay líderes morales judíos, alguien que se pare y diga, gente, yesh bul, hay un límite, hasta acá podemos. Si hubo que bombardear y matar mujeres y niños porque había que llegar a un túnel y en vez de mandar a los soldados que mueran en el túnel, lo voy a bombardear desde arriba, sufro por eso. No quiero hacerlo, no me queda más remedio. ¿Alguien habla de eso? Los políticos israelíes, por supuesto, no. Bueno, pero no son pensadores judíos. Entonces yo lo que llamo la atención es que estos 3-4 días hablamos de todo menos cómo volver a construirnos como judíos. ¿Qué preguntas se tendría que hacer un judío hoy día? Y decir, 3.000 años de judaísmo, ¿cómo responde a esto? ¿Qué puedo encontrar en la Biblia, en el Talmud, en Ramban, en la literatura, en Kafka, en quien sea, sobre humanidad? Y me preocupa muchísimo porque defender a los judíos y defendernos, bueno, está muy bien. Pero ¿qué estamos defendiendo? El ser judío. ¿Y eso qué es? O sea, entre un judaísmo contemporáneo mudo, los últimos pensadores de judaísmo nacieron en el siglo del 1800 y murieron alrededor de 1950. Ayer Andy mencionaba a Mordecai Kaplan, pero tenemos Soloveitchik, tenemos teólogos que nos gusten o no, tenemos a Martin Buber, etc. Todos eran alemanes del siglo no anterior, sino el anterior al anterior. La última pulsión de creación de pensamiento judío, después de miles de años de que el judaísmo encontraba un obstáculo, un cambio en el mundo, y el judaísmo se adaptaba, incluía parte y daba un paso, y de vuelta se mantenía ahí siglos sin cambiar. Todo eso fue una evolución religiosa, porque vivíamos en un mundo religioso antes de la Edad Moderna. Vivíamos entre cristianos y maometanos. Un mundo religioso, éramos religiosos. Herzl y todos los sionistas que están acá, somos el producto que hace 100 años los judíos dijeron, dejo de hacer religión, vamos a crear un salto secular, vamos a crear un Estado, vamos a tener un ejército, a nosotros nos corresponde un país. ¿Por qué? Porque la cultura del momento hablaba, cada pueblo tiene que tener su Estado. Medio problemático porque en este caso también hay que aplicárselo a los palestinos.
Pero eso fue. ¿Saben cuántos países se crearon después de la Segunda Guerra Mundial? Todos sabemos que Israel se creó en el 48. Cuando se crea las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, hay 42 países. Hoy día hay 200. 150 países se crean. Los que quedaron todavía sin país son los kurdos y los palestinos, básicamente. Los armenios tienen su estado. O sea, la mayoría logró su sueño nacional, y una vez que tengo la nación, hubo un nuevo pensamiento, y ahora ¿qué hago con esto? ¿Cuál es la moralidad de tener un Estado? Es muy lindo decir, ahora vamos a tener ladrones y policías. Bueno, yo preferiría que un Estado judío fuera algo más. Tampoco la idea Haddam que íbamos a ser la luz del mundo y un pueblo de escritores, pensadores y santos. No, somos humanos. Pero si aportamos pensamiento a la humanidad por 3000 años y agregamos al pensamiento de la humanidad, porque hubo muchos pensadores, otras ideas, otro mundo. Yo ahora hace 2 meses estaba en India, voy bastante, y en China. Bueno, nos olvidamos que la mitad de la humanidad no es ni cristiana ni maometana. Y que no saben quién es judío, porque para un chino o para un hindú, el judío no es parte de su cultura. Uno dice Moisés, Jesús, esto y lo otro, y te miran, ¿quiénes son esos? Mientras que estamos acostumbrados acá en el mundo occidental que decimos esto y hay reconocimiento. Escribimos la Biblia. ¿La qué? Para 4.000 millones no somos parte de su cultura, tampoco nos odian ni no, pues no saben quiénes somos. Pero nosotros sí sabemos quiénes somos y nos preguntamos qué después de 3.000 años puedo pensar, crear, reflexionar sobre quién quiero ser ahora. Y no es que quiero ser un santo, no quiero ser el súper moral, pero sí quiero decir que enfrentamos las preguntas de la guerra, de la opresión, de la coexistencia con un enemigo que me quiere matar, todo lo demás. No soy inocente pelotudo. Pero yo sé que vengo de ciencia política, la paz se firma con el enemigo, que a la larga hay que coexistir y se necesita 2 para el tango y en realidad no hay 2, no hay ni uno. Ninguno de los dos quiere bailar con el otro en este momento. Y que del río al mar es el canto de parte de la población israelí judía como de la población palestina. O sea, los dos estamos queriendo entre el mismo río y el mar. Por lo menos los judíos que saben que es el Jordán y el Mediterráneo. Los otros no saben de dónde estamos hablando, pero arriba de todo esto que hablamos, y termino con esto, señores, tenemos que también en este momento de sacudón, de judíos viniendo, de judíos preguntando, de abriendo nuestras instituciones, hay que crear programas de educación de padres, de adultos, de universitarios, de adolescentes post-bar mitzvah, que quieran autoestudiar y proveerles el material virtualmente, personalmente. Yo conozco muchos grupos de gente que una vez por mes tienen un grupo que les manda un cuento, judío o no judío, lo leen y el grupo lo debate, lo discute, al otro mes otro y así van leyendo. En los judíos lo mismo, porque defendernos, porque somos judíos, tenemos que no ser huecos, tenemos que llenarnos de qué es ser judío. Y eso hará que creemos respuestas judías a estas nuevas incógnitas. Había un ejemplo que me gusta mucho, una naranja, lo pongo ahí, es una naranja. Solo si la aprieto, sale mitz, sale jugo, sale algo para beber. Y el judaísmo, como decía antes, hay status quo, no cambia. Cuando lo apretan, el judaísmo produce un jugo sabroso. En este momento nos están apretando, tenemos que cargar la parte judía para que podamos producir las respuestas éticas, morales, no inocentes, reales, que el judaísmo viene dando hace 3000 años. Así que el elefante es el judío, es el judaísmo,
y ese judaísmo está mudo hace 100 años desde que se creó el sionismo. Se fue toda la energía en crear el sionismo, el Estado, las luchas, las guerras, todo lo que querramos, todas las excusas que querramos. Es hora de volver a ser judíos. Gracias. Gracias, Alberto. Interesante concepto que vamos a retomar y ahora le quiero pasar la palabra a Silvia, por favor. Pues yo te agradezco mucho, pero cuando tú empezaste a hablar y hablabas del elefante que está en el cuarto, cada quien ve a su elefante y yo veía otro elefante. Así es que voy a cambiar de elefante, si me lo permites. Cuando estábamos en las mesas previas, que yo decía, hay que mirar al otro para entender la narrativa del otro y poder responder. Creo que Mariano me decías, no hay el otro, hay una multiplicidad de voces enfrente. Y yo a lo que me refería, y quiero retomarlo de allí, es a que sí hay una narrativa muy imperante, muy trabajada, que lleva años fraguándose y nosotros totalmente ciegos a ella, que hoy ha robado, y ha robado, me refiero a la roba, la ideología de los derechos humanos, que hoy ha robado a la izquierda o a gran parte de la izquierda, que hoy ha robado las causas feministas, que hoy ha robado las causas negras, que hoy ha robado a las causas ambientalistas, que ha robado al LGBTQ+, y que en todas estas ha visto cómo excluir al judío, y estamos hablando de esta causa woke, donde no podíamos ser nosotros los que estuviéramos en los derechos humanos como dicta nuestra identidad, sino que al final no puedes ser judío y a robar los derechos humanos porque nos pintaron una raya. Y eso fue lo que a mí me llevó a querer investigar por qué, de dónde salió esto, qué diablos pasó para que el 7 de octubre, que no estábamos en guerra y que necesitábamos la conmiseración del mundo, se nos volteó la narrativa y no entendíamos nada. No entendíamos por qué si hay una guerra, todavía no hay una guerra, hay un ataque de una bestialidad, una carnicería, de una brutalidad total, y a Israel se le está juzgando. Y entonces traté de irme un poco más atrás para entender por qué esta parte de la izquierda, y ese es el elefante que yo estoy queriendo ver, este elefante de todas estas causas robadas. ¿Cómo podía ser que la gente que cree en la verdad y en la libertad, en la dignidad y en la justicia, en la separación de la iglesia y el Estado, los que decían que Dios no existe, de repente escuchan esta vendetta del Islam? ¿De dónde viene esta vendetta del Islam? Que es algo totalmente antinatura para la causa de la izquierda asumirla, y que la asumen con una irracionalidad tal que andan por el mundo gritando cosas demoníacas contra Israel sin saber ni siquiera lo que dicen. Entonces yo me metí a la historia, eso es lo que hice yo, y entendí que bueno, lo que sabemos, que no siempre fue así, que el Estado de Israel se crea porque la URSS y Estados Unidos dan su voto a favor, y que cuando se crean los mandatos, el británico, el francés, y que estaban hablando de crear todos estos estados-nación, de hecho Estados Unidos le impone a Francia y Inglaterra que no sean colonias, acabando la Primera Guerra Mundial. Lo que le dice es, vamos a darle la oportunidad a cada uno de los grupos que están allí, armenios, kurdos, judíos, árabes, que cada uno, pero digamos de la zona, que cada uno cree, y se empiezan a crear estos estados de los que tú estás hablando. Y estos estados-nación, porque cuando yo voy y doy pláticas ahora y le pregunto, empiezo por preguntarle a la gente, bueno, ¿qué sabes?
¿Qué sabes? Dime desde dónde me estás hablando. ¿Y qué es? Empleados de restaurantes y que me dicen, no, hombre, es un problema de siglos, siempre se han odiado y es un problema que viene de hace 20 siglos. No, manito, no viene de allí, no es lo que tú dices. Hay una cantidad de mala información que se ha sembrado para entender esto así. Entonces, si voy a la historia, ¿a qué llego? Pues a que finalmente esto parte de la guerra de 1967 y un poquitito antes. Los países no alineados, cuando se está creando este mapa del mundo, hay los que se suscita la Guerra Fría, están los que apoyan, digamos, está Estados Unidos como un polo importante, está la URSS como otro polo y los que están creándose dicen no nos afiliemos ni con este ni con este, seamos una fuerza. Cuando se juntan Sukarno, Nehru, Nasser en 1955, ni nos alineamos, ni aquí ni allá, pero viene la guerra del 67. Y cuando viene la guerra del 67 y de alguna manera se ve a Israel como en el odio que se le ve, entonces como apéndice de Estados Unidos se alían con la URSS. ¿Cuál es la primera declaración que pasan? Juntos. La primera, sionismo es racismo. Esa fue la primera en los 70, 76, que además surge con una conferencia de la mujer en México y que Echeverría, que quería ser el presidente de las Naciones Unidas, asume que esta causa está buena para que los africanos y los no sé quién y los no sé cuánto le den su voto. Y de allí surge. Y luego también en Durban 2001, apartheid, que alguien preguntaba por qué la ONU, pues porque todas estas naciones tienen un voto. Y entonces ese voto único es lo que ha permitido absurdos tan ridículos como que la conferencia de desarme, el presidente sea Irán, y como los derechos de las mujeres, quien lo preside es Arabia Saudita. Entonces, alguien puede ver algo más ridículo que eso, pero eso es lo que está. Y dentro de este contexto, 1979 ganan los ayatolás en Irán. Y tiene razón Shoshana, si uno se mete a leer a Lorenzo Vidino y si uno se mete a leer a otra mujer que la cité yo en el libro y que la leí, que ahorita se me fue el nombre, que se llama Dalia Siada, que han estudiado a la hermandad musulmana, ambos dicen muy claro que desde 1979 hay una estrategia muy clara para insertar en las universidades a gente que se eduque con la mentalidad de Occidente y se vuelva líder de opinión para hablar del mundo árabe. Y estos que desde 1979 les han destinado dinero, les han destinado, digamos, toda la aplanadora de esto para que se inserten y para que estén allí dando el discurso, sumado a que tienen Al Jazeera a su favor, dictando totalmente el discurso que quieren dictar. Hoy en día, a partir del 8 de octubre, no matamos civiles, no quemamos judíos, no es cierto lo que dicen, lo están inventando los sionistas, y esa aplanadora pues, está muy brutal y el elefante está muy grandote. Y súmale más, el discurso de los derechos humanos, cuando la izquierda se queda sin el polo de la URSS y se derrumba el mundo soviético, el DEI entra en el ambiente, que es DEI, Diversity, Equality and Inclusion, y se meten pues los judíos a defender, claro, los derechos humanos. Eso es lo que hay que defender. Y allí entra el Black Lives Matter, y allí entra, años después, por supuesto, el Me Too de las mujeres, y cuando el Me Too y el Black Lives Matter, ¿cuántos judíos no estamos defendiendo esas causas? Pero ¿qué creen? Nos tenían una sorpresa reservada, y era el BDS. El BDS surge en 1989 en esta cultura woke, que es el despertar del que hablamos,
y gente que vive en Israel como Mar Barghouti, que es un árabe israelí, que estudia en Columbia University y que les suena esto del apartheid que viene de Durban y que dice y les venden las universidades, pobrecitos palestinos, juntado con otro que también nace en Nablus, que es Hatem Bassian, que crea el Students for Justice in Palestine. Yo todo esto lo explico a fondo en el libro. Y luego en 2006 los American Muslims for Palestine. Y con esto además la ruta del dinero, porque hay más de 100 universidades en Estados Unidos que reciben dinero de Qatar y que un hombre que se llama Asher Small fue en Estados Unidos a decirles allí en el departamento qué están haciendo, aquí hay dinero no vigilado, y cuando hacen correlaciones se dan cuenta que y esto antes del 7 de octubre, que aquellas universidades donde está el BDS a tope y donde hay un antisemitismo a tope son universidades que han recibido dinero de Qatar. Entonces, hay sin la menor duda una estrategia muy clara que no hemos querido ver, un elefantote que está allí situado y que a los que ahora estamos hablando o escribiendo nos llevan amenazas anónimas de todos lados. Y yo les digo, lo veo clarito. Organicé un evento con la Embajada de México sobre la sexualidad, el abuso sexual de las mujeres en Israel. Inmediatamente a los 3 ponentes que tenía y a mí, amenazas de muerte, se cayeron los 3 ponentes por miedo. El lugar donde lo íbamos a hacer, amenazas de muerte. Entonces están acobardando y hoy con un desconsuelo brutal, yo siento que estoy entendiendo lo que pasó en los 30 en la Alemania nazi, donde es cierto, muchos nos adoran, pero a la hora de ir a pedirle, podrías hacer un video, porque también lo hicimos en México, que diga, liberen a Ilana y liberen a Orión, los 2 mexicanos. ¿Cuántos quieres que me decían? Es que tengo miedo, porque me han amenazado. Y si yo salgo y digo, liberen a Ilana, liberen a Orión, voy a recibir amenazas. Entonces, por miedo, se están bajando instituciones que tenían las puertas abiertas a Israel, se están de alguna manera obstaculizando los espacios para Israel y la comunidad judía, y estamos totalmente tontos o atados de manos o paralizados sin saber cómo actuar. Así es que yo creo que ya llegó el momento de entender que sí es muy importante lo que dices, muy importante, pero hoy tenemos la guerra enfrente y o actuamos o es un asunto de supervivencia. Y yo, ¿por qué escribí este libro y por qué quiero que haya elementos? Una de las partes importantes del libro, después de hacer todo el análisis, la crónica de Israel y todo, la parte final me aboco a mostrar que en los últimos 20 años me fui, pasé un mes analizando acto por acto terrorista que ha habido en los últimos 20 años. Todos y cada uno de ellos en el mundo musulmán, en el mundo occidental, pero sobre todo en el mundo musulmán, donde ni siquiera hay judíos, es generar miedo, para que el miedo sea lo que gane. La misma Einat Wilf, a quien tú conoces muy bien, dijo, si no se creó el Estado judío en 1930 como debió haberse creado, fue porque Inglaterra o Gran Bretaña se acobardó ante el terrorismo, se acobardó ante el terrorismo de los árabes. Y hoy otra vez estamos viviendo una situación así, y en donde más vale que tengamos una estrategia mucho más inteligente, con muchos más aliados, porque de veras nos están ganando la narrativa. Gracias, Silvia. A perspectiva que traigo es un poco similar al que Andrés ha hablado ayer y hoy. Mi preocupación, mi trabajo es las nuevas generaciones, y que yo creo honestamente que 7 de octubre es algo más que cae pesado sobre ellos,
pero que tenemos que zoom out también, toda la gente que trabaja con las nuevas generaciones, y entender que para ayudarles no podemos mirar solo lo que está pasando, lo que pasó después del 7 de octubre. Tenemos que entender que ellos están pasando por una crisis que es mucho mayor que eso. Y de alguna manera yo llamo el tsunami de la comunicación e información, principalmente en los momentos críticos que estamos pasando. Yo no tengo un clicker. ¿Alguien tiene un clicker para darme? No, será este. Ok. Todos conocemos eso. Essa é uma foto que saiu em CNN el dia que sacaram os 4 kidnapped. E lo que trigger uma foto assim, já sabemos muito bem, são as manifestações brutales que vemos no mundo inteiro e que de alguma maneira as novas gerações é o que mais les pone nerviosos. Ver a quantidade de gente, de jovens, de gente de sua idade, que está em las calles gritando por algo que eles sabem que não é exatamente assim. Bem, meu nome é Cecília Weissman, já todos me conhecem, e eu sou a vice-presidente e founder de Mindset, que é criado por Matar, em Israel, que há 12 anos nos ha dado um desafio muito grande, que era tentar responder às necessidades do aluno digital. O aluno digital não é o aluno que passa o dia delante da pantalla, o aluno digital é toda a geração que ha nascido no século XXI e para a qual nós outros sabemos muito pouco, entendemos muito pouco e mantemos estruturas tradicionais que não respondem às suas necessidades e tentamos dar-lhes retalhinho ou algo para rogá-los para poder fez um mundo que não responde às suas necessidades. Bem, Mindset decidiu trazer a cultura do startup para explorar e buscar como podemos entender essa juventude e buscar soluções para eles. Pero não vou falar aqui de Mindset, vou falar um pouquinho de los detonantes que estão provocando esse tsunami que nos fazem, nós outros líderes, tentar surfear e responder às necessidades dessa juventude. Eu queria falar de 3 detonantes principais. A tecnologia inteligente. A mim me molesta muito toda a narrativa do AI que vai dominar o mundo, nos vai quitar o trabalho, a social network, como se as tecnologias não foram na criação do homem. Parece que nos levantamos um dia por la manhã e descobrimos que existe tecnologia, mas não tem nada a ver com nós outros. A realidade é que hemos sonhado, hemos feito películas e hemos nós outros criado essa tecnologia. Então, eu creio que é fundamental tomar ownership, responsabilidade sobre as tecnologias e utilizá-las de maneira responsável. É o que nos falta a todos. E parar de poner a culpa na tecnologia. E, como exemplo, trago a Arthur Clarke, que em 64 já nos anunciou de lo que ia passar com nós. But what about the city of the day after tomorrow? Say the year 2000. I think it will be completely different. In fact, it may not even exist at all. Oh, I'm not thinking of the atom bomb and the next Stone Age. I'm thinking of the incredible breakthrough which has been made possible by developments in communications, particularly the transistor and, above all, the communications satellite. These things will make possible a world in which we can be in instant contact with each other, wherever we may be, where we can contact our friends anywhere on Earth, even if we don't know their actual physical location. It will be possible in that age, perhaps only 50 years from now, for a man to conduct his business from Tahiti or Bali just as well as he could from London. É interessantíssimo e é quase 64 ele falou de todo isso e además habla de las ciudades, de la composición de las ciudades, de los satellites. É muito impressionante, pero eu he traído esse vídeo para novamente. Hemos criado esse mundo e somos responsáveis por la utilização de ellos. Pero há coisas que de alguma maneira, aunque também somos responsáveis por lo que ocorre, que não foram de alguma maneira lo que chamam os eventos inevitáveis, para os que necessitamos desarrollar capacidades adaptativas.
Sin duda nenhuma, en los últimos años, el COVID-19 nos ha venido por encima, y aunque foi uma tragédia a nível de saúde, para nós outros que tentamos entender a tecnologia, ha sido um llamado de atenção a toda a sociedade. COVID-19 obrigou o que chamamos os early adopters, e todos, não importa se tu eres presidente de uma organização ou el que limpa o suelo, todos tuvimos que mirar ao mundo digital e dar-nos conta de quanto nossos sistemas educativos, não importa se é em Finlândia, como havias mencionado hoje, ou em Nigéria, nadie estava preparado para dar soluções a los niños, e o mundo começou a acelerar e dar recursos para desenvolver melhores soluções ao mundo digital. O outro foi, em 30 de novembro de 2022, o ChatGPT, que por primeira vez na história do desenvolvimento tecnológico, o usuário, vamos dizer, o homem normal, teve acesso ao maior desenvolvimento de tecnologia. Nunca havia passado isso. Em 2 meses, 100 milhões de pessoas normais estavam utilizando a tecnologia mais avançada do mundo. O outro é o calentamiento da Terra. Temos que darnos conta que, a parte de 7 de outubro, terrorismo, o calentamiento da Terra causa uma inseguridade nas novas gerações brutal, brutal. É um tema que está todo o dia em las notícias. As manifestações não apareceram em 7 de outubro. Em realidade, é um tema que nós outros estamos preocupados há anos. É uma reação, como se falou aqui no painel anterior, é uma reação que ocorre, não orgânica, pero que ocorre muito, e nós outros judeus nos hemos dado conta agora no 7 de outubro. E sem dúvida nenhuma para nós outros, pero não só para o mundo judeu, o 7 de outubro também se torna um evento bastante crítico no mundo hoje em dia. E o terceiro elemento que me parece fundamental é o que chamo o grande disruptor. Já não somos mais indivíduos, pero já há nós outros o tempo todo. O teléfono inteligente nos ha cambiado totalmente nossa vida, a relação com nossos filhos, com nossos netos, com nossos partners. Nunca mais estamos solos. E é um tema que temos que levar muitíssimo em consideração e não dizer a los niños, mira, como eu escuto muito, vamos quitar as pantallas de los niños. Não, as pantallas utilizamos nós outros quando estamos com eles todo o tempo. Então, muito rapidamente, tenho aí 6 minutos, eu queria falar de que desafios, mas, sobretudo, que oportunidades nos traz todo isso. Porque só falar de desafios não nos leva a nada. Temos que ter call for actions e buscar as oportunidades que essa revolução nos traz. Primeiro, que nossos hábitos, costumbres, quehaceres cambiam constantemente. E é o que há. Temos que aprender a ver a oportunidade que nos dá isso. Tempo e espaço hoje têm outro valor. Há uma relação quase simbiótica entre homem e máquinas inteligentes. E já há uma percepção distinta de quem sou eu, delante de mim mesmo, pero ante todo o ambiente que vivo. O tema do digital e a reality nos está fazendo replantear nosso lugar em la Terra. Como ha dicho Darwin há muitos anos, a espécie que sobrevive não é nem a mais forte nem a mais inteligente, é a que melhor responde ao cambio. O segundo tempo é a confiança. Todos aqui são líderes. Esse é um tema fundamental. Se abrem grietas sérias em la confiança das novas gerações frente aos sistemas e organizações estabelecidas. E somos muito inocentes. Escutei aqui muitas vezes, há que añadir mais pensamento criativo. Não sei se conheceis a Dana Boyd, é provavelmente a maior researcher em internet hoje, Microsoft la contratou, e ela nos abre os olhos a isso. Cada vez que traemos ao sistema educativo mais pensamento crítico, o que hacemos é dizer a los chicos, questionar todo, incluso tus padres, tu comunidade, todo o que ves. Estamos quitando todo o suelo de seus chicos. Todo passa demasiado rápido, não há tempo para reflexionar, isso se falou muito ayer.
o famoso multitasking. Em realidade, há muitíssimo research hoje em dia questionando se é um tema de lo qual temos que evoluir temos que ser todos multitasking, ou as investigações antigas hasta 4 anos atrás, diziam que era uma alteração cognitiva. Mas já sabemos que o ser humano evolui muito rapidamente e talvez seja algo que temos que admitir que também vai passar. Deixar o retalhinho, poner na basura e admitir que temos que evoluir. As vozes distópicas são as mais fortes, causando confusão e pânico. Isso é do que mais falamos ultimamente. O MIT Lab ha hecho um estudo espetacular, onde nos demonstra como uma falsidade se difunde significativamente mais lejos e mais rápido do que qualquer realidade. E por razões várias. A oportunidade aqui, e me encantou de verdade, aprendi um montão de ver quanta gente jovem já entende isso, e Débora está aqui delante de mim, é um exemplo, já está utilizando isso para dar respostas e nos fortalecer. A narrativa hoje em dia no mundo digital é uma ferramenta básica. E não hace falta mentir, porque nossos inimigos mentem. Não. Eles utilizam fotos reais, hechos reais, mas dentro de uma narrativa que vai contra nós outros. Mas a inteligência deles é utilizar uma foto de um ninho que de verdade está morto em Gaza. O conceito equivocado e enganoso de uma vida digital solitária. Durante anos se falou que o mundo digital ia levar o ninho a estar solo. Jeff Pulver, dos pioneiros da comunicação digital, ha dicho ele mesmo, o dia que ele descobriu a internet, foi a salvação de sua vida. Era um ninho que várias vezes tentou suicidar-se e, em realidade, a cura para sua soledade foi a internet. Temos que ver que essa é a realidade de muitíssimos ninhos hoje, que vão ao colégio e não se identificam com nadie, e entram na internet e buscam outros que têm os mesmos interesses que ele. O viagem do mundo digital sim é individual, mas não é para nada solitário. O problema é que a vulnerabilidade de que falei hasta agora, por causa de não crer na sociedade, faz com que gente não tão boa abuse, porque os chicos sim buscam novos líderes e novas causas. Há suficiente research ensinando como a geração Z, muito mais que o milênio, muito mais que a minha, está todo o tempo buscando causas, razão, por que estamos aqui e que hacemos nessa sociedade. Sharing é uma lei de vida. Eles não querem, eles são individualistas, mas não são solitários. Eles querem sentir-se parte de. O rápido ascenso do novo liderazgo social. Tínhamos, há 10 anos, os youtubers em educação, todos os professores se quedavam nerviosos. Em realidade, graças a eles, se aprendeu muitíssimo sobre o mundo digital, mas hoje em dia temos os influencers que, em vez de miles, hoje em dia têm milhões de seguidores. Esses são os maiores influencers hoje em dia em Gaza. Essa chica, horas antes do que passou em 7 de outubro, mandou mensagem em Gaza a los jóvenes, já anunciando que algo ia passar. E isso são alguns dos influencers em Israel, como vês, pouquíssimos. Novamente, cola kavod a la gente que estava aqui, temos que ter mais influencers. Totalmente, pero mira, é como falou aqui também Zé Mayesh, pero de qualquer maneira, temos que lutar. Manter-se relevante no mundo aceleradamente cambiante. Há uma brecha generacional e o maior problema de nós outros é como aprendo a surfear em tsunami, ao mesmo tempo que quero liderar e apoiar essa geração, pero eles aprendem muito mais rápido. Então, como lido com isso? E já estou terminando. O mito da explicação é outra coisa que temos que entender. Artificial intelligence, em realidade,
no tiene explicación. Cuando, yo no voy a contar toda la historia, conocéis, cuando se desarrolla el Generative AI, es a través de procesos donde los propios programadores no entienden cómo pasó. Entonces, hay una emancipación de una generación con acceso directo al mundo, sin intermediantes o curators. Y esa es la realidad, tenemos que convivir con ella en vez de simplemente criticarla. Y por último, yo empecé con Arthur Clarke, y el mayor influencer del mundo hoy en día, Elon Musk, que habla mucho de un tema también que se habló esta mañana: tenemos que agilizar las comunicaciones en las organizaciones y dejar que principalmente los jóvenes se infiltren en las organizaciones. Hay que ser agiles, a comunicación tiene que ser rápida y directa, y además tenemos que ser transparentes. Y quería terminar con una cosa que creo: las tecnologías inteligentes están llenas de oportunidades, pero tenemos que juntos con las nuevas generaciones aprender y caminar con ellos, porque hoy, queréis admitir o no, estamos abandonando los jóvenes para que naveguen solos el mundo digital, por desconocimiento nuestro. Y eso no es justo con ellos. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Y vemos que dos de los speakers nos hablaron de sus elefantes y Cecilia nos enseñó un skill nuevo que es surfear en el tsunami. Suena todo bastante difícil. La situación, lo vimos en todas las sesiones, estamos en una guerra. No es un momento donde se puede uno dedicar, sentar y pensar. O sea, todos sabemos que hace 2000 años hubo un exilio, una destrucción del templo, cambia radicalmente el modelo de judaísmo y no se les pidió en un día que lleguen a una conclusión, sino que pasó tiempo hasta que pudieran establecer. Lo que a mí me preocupa un poco es el elefante de Alberto. ¿Qué es esto del judaísmo mudo? ¿Cómo podemos responder de manera judía? Y eso, les pregunto antes de pasar a los otros ponentes, hablamos mucho de narrativa, de exceso de información, donde todo es válido y uno a veces no sabe qué es fake y qué es real. ¿A ustedes les parece que como judíos podemos llegar a una narrativa o el suceso va a hacer que tengamos varias narrativas? El judaísmo es muchas narrativas. El Talmud no tiene una página, tiene más de 10.000, porque no se pusieron de acuerdo nunca. El Rabbi X interpretaba de una forma, el otro de otra, y el tercero de otra. Y después, cuando cierran la Biblia, se escribe la Mishnah. Cuando cierran la Mishnah, escriben la Gemara y lo llaman Talmud. Pero tenemos dos, el de Jerusalén y el de Babel. Y cuando lo cierran, porque los judíos siempre tienen dos pulsiones. Una, ya conté todo, se acabó la historia, ya está. Pero seguimos existiendo. Entonces, bueno, tiene que venir Rashi a comentar desde Europa un Talmud escrito en Babilonia. Y después tiene que venir Ramban, en la época que redescubren Aristóteles, a reinterpretar desde Cairo qué pensaban los judíos. Cordovero, etcétera, etcétera, hasta Herzl y demás. O sea, el judaísmo son muchas voces, es un coro desarmónico, con mucho griterío en el medio, clásico de estar en una reunión en una sinagoga, ¿viste? Todos hablan a la vez. Y eso es rico, porque eso nos dio millones de ideas. Y como dicen en el Talmud, al registrar también la opinión de minorías, hasta que no venga el Mesías no sé quién tenía razón. Así que escribamos todo. Así que muchachos, digan lo que digan, vale todo. Sí, totalmente. O sea, yo era lo que iba a decir, que quererlo reducir el judaísmo a una cuestión
es acabar con el judaísmo. Yo estoy de acuerdo totalmente. Nuevamente, no sé la contestación. Yo tengo una preocupación con eso. De alguna manera, yo creo que no hay que haber una narrativa. Se hablaba en mi mesa hoy, no hay que haber una estrategia. Pero mi experiencia personal dice que el Estado de Israel sí hace una diferencia muy grande para la existencia del judío hoy. Me acuerdo mi padre, mis abuelos hablando mucho de la existencia del judío antes y después de Israel. Entonces, Alberto, sí, hay que haber muchas narrativas, pero de alguna manera hay que haber algo que sea común a todos nosotros, y para mí es algo que tiene que ver con la existencia de un Estado o no. ¿Cuál es, o qué tenemos que tener de común para que todos... El pensamiento judío, los judaísmos, tanto un israelí como un judío diaspórico, y ahora más o menos la mitad vive en Israel, la mitad no. O sea, para un psicólogo yo estoy dividido, vivo en Jerusalén y nací en la diáspora, pero soy judío. Tanto lo que tenemos en común los judíos es que tenemos un pasado común, decimos que tendremos un futuro común, pero tenemos literatura, pensamiento, ideas, y que nadie nos prohíbe seguir evolucionando el judaísmo. Entonces yo no distingo entre un israelí y un diaspórico. En cierta cosa, frente al judaísmo, somos iguales. Sí, mas ¿dónde está el Estado en esa postura? Es una parte. Fíjate que en el Estado hoy día la identidad es nacional. Mientras que el judío de acá, diaspórico, tiene identidad de minoría. El ciudadano de Israel te dice, yo soy israelí, no judío. Porque su identidad es de mayoría, él decide lo que pasa en el Estado. Entonces tenemos por primera vez en 2000 años una división entre mitad del pueblo es mayoría y tiene una identidad nacional, la mitad tiene una identidad de minoría, pero los dos tienen 3000 años de historia común. Y yo no quiero que se acaben los 3000 años, quiero que sigamos creando. Así como cuando existía el templo y existían los judíos en Alejandría y en Roma, sigamos pensando, no se detiene la historia. Israel es parte positiva, interesante, a mí me gusta, vivo ahí, pero no la sacralizo. Eso es idolatría, y lo que el judaísmo se creó es contra la idolatría. Israel es un objeto, no es sagrado. Es sagrado el judío y el poder pensar como judío. Y en eso somos comunes. Será ciudadano de primera ahí, nosotros ciudadanos de segunda allá, no importa. Pero somos judíos de 3000 años de antepasados y esperamos crear 3000 años en el futuro. No endiosen lo que no hace falta. Israel existe y es. La diáspora existe y es. Cuando a mí me dicen, los judíos se fueron de este pueblo, quedan menos judíos. Perdóname, yo veo el conjunto. Sigue habiendo los mismos millones de judíos, pero en vivir acá viven en Nueva York, de Nueva York se fueron a Escocia. No me importa, el total es el mismo. Nuestros abuelos se fueron de pueblos que ya no existen judíos. Y ahora son colombianos, mexicanos, etcétera, etcétera. O sea, insisto, no idolatría, y pensemos juntos, y lo bueno que hoy día pensamos desde dos lados, desde el nacional y desde el minoría. Pero lo que hace falta es que hay que escribir la página siguiente de los 3000 años comunes que tenemos, que es ser judío.